Ya. Dos, sí, las tres ya. Profesora, buenos días, compañeros todos. En esta oportunidad vamos a hacer una pequeña entrevista a la profesora Judy sobre la autoestima. Como la primera pregunta es, ¿qué es la autoestima? Bueno, hay diversos conceptos sobre autoestima, pero en sí la esencia, la síntesis es quererse a sí mismo, valorarse a sí mismo. Por decir, si hay una persona que a ti te dice que no vales, tú no te lo tienes que tomar a pecho. Tú tienes que saber que tú sí vales y que tú no te tienes que amilanar, no te tienes que quitar. ¿Cómo lo ha vivido su autoestima? Bueno, sinceramente mi autoestima yo siento que todavía me falta un poco, porque mi mamá siempre le ha tenido mucho temor a mi abuelito, le tenía mucho miedo, y ese mismo temor nos ha transmitido a nosotros. Ya con nuestra formación profesional hemos llegado a entender que nosotros sí valemos y que no tenemos que tener miedo a los demás, porque cada quien tiene sus derechos y nosotros somos personas y deben tratarnos como tales. Gracias. ¿Qué es autoestima baja o alta? ¿Qué es autoestima baja? Justamente cuando una persona se siente desvalorizada, cuando siente que es menos que los demás. Por ejemplo, cuando yo entré acá al colegio, a uno de los salones de primero, hice una encuesta y había una respuesta en la que un niño me decía: quisiera que no se burlen de mí, que no me traten mal, porque me siento triste. ¿Cómo creen que se siente esa persona cuando los demás se burlan de esa persona? Si esa persona ya se siente menor y si los demás nos burlamos, se va un poco más bajo su autoestima. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? En el transcurso del año, a los burlones les he dicho que no deben de hacer eso porque esa persona va a deprimirse, va a caer y se va a sentir menos y no va a llegar a progresar. Gracias. Gracias, profesora, por este pequeño momento que nos ha dado para hacerles reír. Profesora, buenos días. Nos van a hacer una pequeña entrevista sobre el amor. ¿Ya? ¿Qué es la profesora Ana María? Vamos a ir con la primera pregunta. ¿Qué es el amor? Para usted, ¿qué es el amor? Es un sentimiento grato de una persona a varios o de varias personas mutuamente. Vamos a ir con la siguiente pregunta. La segunda pregunta. ¿Qué es una noche romántica? Debe ser algo bonito. Una noche romántica. De todas maneras es algo bonito porque se trata referente a pasarlo con las personas que más te gustan, con la persona con quien puedes disfrutarlo o hablar cosas bonitas ese día o celebrar algo importante, ¿no? Para que una pareja se lleve bien debe existir el amor, porque de todas maneras, para que una pareja se lleve bien, sí o sí tiene que existir el amor, porque si no hubiera amor, solo va a haber incomprensión, va a haber golpes, va a haber un malentendido, todo va a ser puras discusiones. En cambio, cuando hay amor, pues entre ellos conversan, dialogan, si tienen que discutir, discuten, pero de una manera pasiva, ¿no? Ahora va la última pregunta sobre el amor. ¿Cómo nace el amor entre una pareja? ¿Cómo nace el amor de una pareja? Bueno, empieza primero en que ambos empiezan a gustarse, el uno de la mujer o el varón se fija, ¿no?, en la pareja contraria, se fija que si es la persona ideal para su vida, que si le gusta lo físico, en otras personas les gusta más lo que llevan dentro,
no tanto en lo físico, ¿no? Eso dependiendo de la pareja que vaya a tener. Gracias, profesora, por la entrevista. ¿Ya? Profesor, muy buenos días. En esta oportunidad le vamos a hacer una entrevista sobre el tema de la violencia. La primera pregunta es, ¿por qué se da la violencia en el entorno familiar? Bien, voy a responder quizás esta pregunta que es interesante dentro de la forma que nosotros convivimos. La violencia se da por varios factores. Uno quizás depende de los padres de familia. Otra sería en referencia, no hay una comunicación entre los hijos y los padres de familia. Otro factor sería que influye los medios de comunicación. Cuando ven, digamos, un programa de televisión, ven violencia, maltrato, hay periódicos que insinúan a que los estudiantes, al ver esta situación, puedan decir, ya, quieren asimilar lo que ellos están haciendo, ese reflejo, ¿no? Entonces hay varios factores que facilitan de que haya una violencia, no solamente en el entorno familiar, sino también hay en las instituciones de primaria, en instituciones de nivel secundario y entre compañeros se puede dar una violencia. ¿Qué factores influyen para que se da la violencia? Bien, como decía, quizás me he anticipado en referencia a los factores. Hay factores, como decía, hay factores de comunicación, hay factores sociales, hay factores de transmisión de reflejos que se pueden dar en el entorno familiar, en el entorno estudiantil, en el entorno donde nosotros nos desarrollamos como personas, ¿no? Entonces hay varios factores que determinan de que hay una violencia familiar. ¿Qué alternativas se debe dar para detener la violencia? Bien, alternativas quizás, como estamos en una institución educativa, alternativas podemos dar varias. Por ejemplo, de que podemos formar un comité de tutores, ellos pueden coordinar con los padres de familia para que haya como una charla, como un incentivo de cómo debemos evitar la violencia. Otra alternativa sería de que se puedan organizar, ¿no es cierto? Se pueden organizar los padres de familia y conversar ahí, digamos, ¿por qué surge la violencia familiar? Ver las formas de trato, la armonía que debe haber entre padres y entre hijos, puede ser también, digamos, entre compañeros. Entonces hay alternativas que nosotros podemos promover. Entonces frente a eso debemos de organizar, debemos hacer una planificación para